Bueno, pues vamos ya con el siguiente episodio. Siguiente capítulo de Rusia. Y vamos a ver dónde nos habíamos quedado. Estábamos analizando, ¿no?, el personaje de Trotsky mayormente, que nos llevará algunos capítulos. Y bueno, pues nada. Pues bueno, estábamos viendo cómo empieza esta en la clandestinidad en Tiflis, ¿no?, la capital de Georgia, y ya comienza a ser vigilado por la OTAN, policía secreta del zar. Trabaja en un observatorio meteorológico y le deja tiempo para leer, que lee el Manifiesto Comunista, escrito por Carlos Marx, ¿no?, en 1848. ¿No? Que abogaba por abolir el capitalismo y la propiedad privada. Marx y Engels también. Evitando a los trabajadores del mundo, o sea, invitando a los trabajadores del mundo a la revolución armada. Marx denuncia la explotación del hombre por el hombre y la miseria del proletariado, que no tiene nada que perder salvo sus cadenas. Stalin piensa que el imperio ruso del siglo XX es una sociedad, no, porque ahora estamos a primeros del XX, todavía no ha llegado ni la Primera Guerra, estaremos en el 1900, por ahí, 1902, 1900. El imperio ruso del siglo XX es una sociedad feudal que hay que destruir, ¿no? Esto lo piensa Stalin. Todavía no se llama Stalin. Mientras tanto, los Romanov pues están jugando al tenis o en el lago Ládova. En el Cáucaso emerge la clase obrera en los campos de petróleo, ¿no?, en Bakú y refinerías de Bakú, donde se enriquecen las clases dominantes se rebelan los explotados con la canción de la Marsellesa, que le incorporan su propia letra. Levántate, pueblo trabajador, hermano de hambre. Con 23 años, Stalin es enviado a Bakú para organizar las huelgas ilegales. Es considerado un agitador revolucionario, ¿no? Definición en ese momento en Rusia de catecismo. Revolucionario: no tiene intereses personales, ni sentimientos, ni nombre. Ha cortado todo lazo con la ley y la moral, y es un enemigo despiadado del mundo civilizado, y cuya destrucción es su único objetivo, ¿no? Ese es el catecismo de un revolucionario en ese momento en Rusia. Entonces Joseph Yugashvili es arrestado en abril de 1902. Comentará luego: en las cárceles del zar son como casas de reposo. Va a estar un año leyendo qué hacer, se titula el manual escrito por Lenin. Lenin, también se llama Vladimir Ulyanov o no sé qué, pero Lenin es un río siberiano. En Minsk, en julio de 1941, ¿no?, como vamos viendo, esto pega saltos, aunque tiene relación, pero bueno, yo he seguido el orden del canal de historia este. En Minsk, en 1941, la estatua de Lenin, claro, está hablando de Lenin, es la primera derribada. Minsk es de Bielorrusia. Ahí no fue tanta la hambruna principalmente que provocaron los bolcheviques fue en Ucrania.
la estatua de Lenin es la primera derribada por los alemanes y el edificio de NKVD lo confiscan, se convierte para las SS, ¿no?, de los alemanes, y la orden de exterminar a todos los judíos. La propaganda alemana defiende el racismo nazi, deseo de matar de estos infrahombres, ¿no?, refiriéndose a los judíos. Holocausto por bala, genocidio de los judíos. Después, los aliados de Churchill y su camarilla de plutócratas, hambruna en los guetos y en los campos de la muerte, los alemanes siguen avanzando. Ya llevan 500 kilómetros y Hitler controla ya 20 millones de soviéticos cerca del campamento de Kiev. Vale, sí, es que aquí me he liado un poco. Que cuando la propaganda alemana difunde el racismo nazi, deseo de matar a esos infrahombres, ¿no?, los llama también como aliados de Churchill y su camarilla de plutócratas, ¿no?, a los judíos. Holocausto por bala, genocidio de los judíos. Bueno, pues eso, ya el ejército rojo está semi descabezado, o sea, semi devastado, ¿no?, porque fue descabezado entre el 36 y el 37, porque Stalin mandó ejecutar a miles de mandos acusados de zaristas. Entonces, claro, cuando llega el 41, la ataca Hitler, pues está en Braga. El ejército, pues eso, está semidesbaratado, es la palabra. Stalin dicta la orden de castigar a las familias de los soldados que se rindan a los alemanes. Hitler los deja morir de hambre. Su destino es trágico. Los que consigan sobrevivir serán deportados por Stalin por haberse rendido. Los granjeros ucranianos que habían provocado la hambruna que habían sido víctimas de la hambruna provocada en los primeros años de los bolcheviques, dan la bienvenida a los invasores alemanes, no como los ven como unos libertadores, aunque más adelante serán ahorcados por el ejército rojo, bueno, años después, y filmados a modo de ejemplo, con letreritos de traidor a la madre patria. Bueno, seguimos. Verano del 41. Los comisarios políticos fusilan a todo aquel que se rinda. En Moscú, la fábrica, los obreros son evacuados. Se alistan enfermeras a la patria, hay que defenderla. Todos los hombres entre 16 y 50 años son movilizados. 14 millones de soldados. La llamada de Stalin al patriotismo y el sacrificio de los soldados darán sus frutos. No, estaba claro, o sea, al final Stalin gana es por superioridad numérica, pero a cambio del mayor número de bajas, no sé si son 20 millones o sea, por eso los aliados fueron a contratarlo de mano de obra, es que sabían que para vencer a esa máquina alemana pues se necesitaban muchos muertos y ninguno los quería poner, ni los ingleses y los franceses menos. Los
franceses se rindieron en 2 segundos, los ingleses sí aguantaron en su batalla de Inglaterra, luego... Pero claro, y los americanos pues estaban prácticamente casi más con el Pacífico que con Hitler. Entonces al final pues Churchill se la jugó y bueno, con el apoyo norteamericano y ofreciéndole materiales, camiones, esto, lo otro, pero al final buscaban la mano de obra para vencer a la bestia. Por otra bestia, ¿no? Que al final pasa la historia como el salvador de la democracia, pero eso es así. Bueno, los soviéticos consiguen cortar el paso a los alemanes en su camino hacia Moscú, ¿no? Como ya vimos, había tres frentes, pues el más importante, que era el de Moscú, que si llegan pues ya se hubiese acabado todo, pero consiguen frenarlo. La batalla de Smolensk frena la Blitzkrieg, ¿no? La guerra relámpago. Los rusos han perdido 1,5 millones de hombres y 4 millones de prisioneros llevan hasta ese momento. Los alemanes a 700... Los alemanes no llega a 1 millón, 700.000 hombres. Fijaros, la mitad. Hitler declara: el comunismo es un problema, es una terrible amenaza para el futuro. Esta es una guerra de exterminio. Si no hacemos esto, el problema surgirá de nuevo dentro de 30 años. No libramos esta guerra para perdonar al enemigo, ¿no? O sea que la idea de Hitler era no hacer prisioneros. Stalin dirige la campaña contra Hitler. Se ha nombrado comisario del pueblo y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Comisario de defensa del pueblo. Al igual que Hitler, es un estratega aficionado, pero cuenta con el general Zhukov, experto en carros blindados, y es el único que se atreve a decirle la verdad a Stalin. Zhukov predice: los alemanes concentrarán sus fuerzas sobre Kiev, por tanto debe ser evacuada. Stalin, furioso, dice: ¡qué disparate! Nunca entregaremos Kiev. Su vaticinio se cumple. Hitler envía sus fuerzas hacia el sur, rodean a los soviéticos y embolsan, incluso también los de Smolensk, embolsan a 600.000 rusos, entrando su fuerza en Kiev el 26 de septiembre de 1941. O sea que tuvo razón Zhukov, donde parte de la población es antisoviética, ¿no? En Kiev, por lo que hemos dicho siempre, por la hambruna provocada. Los nazis avivan el odio hacia Stalin. La propaganda germana firma la evacuación de las víctimas de las cárceles por el stalinismo. Antes de huir, la policía política de Stalin ha cumplido las órdenes de vaciar las celdas, es decir, ejecutar a los prisioneros, ¿no? O sea, cuando vieron ya que iban a ser tomados por los alemanes, pues las cárceles las vacían, pero eliminando a los prisioneros. 100.000 muertos con las manos atadas a la espalda. Y los nazis juntan a 34.000 judíos ucranianos que van a ejecutar en el barranco de Babi Yar. Este nombre sí me suena mucho. En el barranco de Babi Yar, junto a Kiev. Miles de muertos, incluso ancianos y niños inocentes. En Kiev el odio se desata contra las estatuas de Stalin. En 1903, nos volvemos atrás, 25 años antes, y todavía se hace llamar Yugashvili, entre dos estancias en prisión, ingresa en la rama más radical, Stalin, ¿no? Yugashvili, ingresa en la rama más radical, ¿no? Después de 2 estancias en prisión del Partido Socialdemócrata ruso, ¿no?
Esta rama van a ser los bolcheviques, liderados por Lenin en el exilio. En las reuniones del partido ilegal, no con la ideología marxista, Lenin se enfrenta a otra fracción que es mayoritaria, que son los mencheviques. Lenin elogia y apoya a la ascensión a la cúpula de los bolcheviques del Cáucaso a Stalin. Aprecia mucho su sectarismo marxista, pero sobre todo, y aquí ya lo vamos a dejar, su contribución financiera a la causa socialista, que proviene de las llamadas expropiaciones, es decir, de robos de bancos, que para el joven Joseph está perfectamente justificado, ya que el proyecto marxista está por encima de la ley. Pues bueno, me he colado bastante y ya mañana seguimos en este interesantísimo relato.